La temperatura es una magnitud física que indica el grado de agitación de las partículas que componen un cuerpo o sistema. Está asociada a la energía cinética, promedio de las partículas en el sistema. En términos más simples, la temperatura mide cuán caliente o frío está un objeto y es fundamental en el estudio de los cambios de energía térmica. Se mide en varias escalas, como los grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Aplicaciones de la temperatura en física. La temperatura tiene una amplia gama de aplicaciones en la física, entre ellas termodinámica. La temperatura es una de las magnitudes fundamentales en la termodinámica, ya que está relacionada con el flujo de calor entre cuerpos y con las leyes de la conservación de la energía. Determina el equilibrio térmico entre sistemas y juega un papel clave en los procesos de expansión y compresión de los gases. Estado de la materia. La temperatura influye en el estado físico de la materia. Por ejemplo, el agua es líquida a temperaturas entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, mientras que a temperaturas más bajas se congela y a temperaturas más altas se convierte en vapor. Transporte de calor. El flujo de calor siempre ocurre de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, un principio utilizado en procesos de refrigeración, calefacción y transferencia de calor en ingeniería. Reacciones químicas. La temperatura afecta la velocidad de las reacciones químicas a temperaturas más altas. Las partículas tienen más energía, lo que generalmente aumenta la tasa de reacción. Sistemas cuánticos y condiciones extremas. En física de partículas, la temperatura influye en el comportamiento de las partículas subatómicas y es crucial en experimentos de alta energía como los realizados en aceleradores de partículas. Astrofísica. La temperatura de las estrellas y otros objetos astronómicos es una de las principales formas de estudio de su composición y su ciclo de vida. Métodos experimentales para medir la temperatura. Existen varios métodos para medir la temperatura que se utilizan en función del rango de temperaturas y la precisión requerida. Termómetros de mercurio o alcohol. Son uno de los métodos más comunes para medir la temperatura en rangos moderados. El mercurio y el alcohol en un tubo se expande o contrae con el cambio de temperatura, lo que permite leer la temperatura en una escala. Termopares. Consisten en dos hilos de metales diferentes que se conectan en un extremo. Cuando este extremo se calienta, genera una diferencia de voltaje que se puede correlacionar con la temperatura. Son muy utilizados en aplicaciones industriales. Referencia eléctrica, RTDS y termistores. En este método se mide la resistencia eléctrica de un material que cambia con la temperatura. Los termistores y los RTDS, detectores de temperatura de resistencia, son muy precisos para medir temperaturas de rangos bajos y moderados. Pirómetros, utilizados para medir temperaturas muy altas sin contacto directo, generalmente en hornos industriales o en estudios astronómicos. Miden la radiación térmica emitida por un objeto. Cámaras termográficas. Usan cámaras infrarrojas para capturar la radiación térmica emitida por un objeto y convertirla en una imagen que indica la distribución de temperatura de la superficie del objeto. Termómetro de gas. Se basan en la ley de Boyle o Charles, donde se mide la presión de un gas conteniendo un recipiente cerrado y a temperatura constante. Esto se utiliza para obtener la temperatura a partir de la relación entre presión y temperatura. En resumen, la temperatura es un concepto fundamental en física con aplicaciones que abarcan desde la termodinámica hasta la astrofísica, y existen varios métodos experimentales para medirla, cada uno adecuando a diferentes condiciones y rangos térmicos. Como ya se mencionó, la temperatura es una propiedad de la materia que está directamente relacionada con la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Algunas de sus características son medida de energía cinética promedio, es decir, la temperatura refleja el movimiento promedio de las partículas de una sustancia. Cuando mayor es la energía cinética, mayor será la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un vaso de agua caliente, las moléculas de agua tienen más energía cinética, es decir, que se mueven más rápido, a diferencia de un vaso de agua fría. Como segundo punto, tenemos escalas de medición. La temperatura se mide en diferentes escalas: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Los Celsius basados en el punto de congelación 0 grados Celsius y ebullición 100 grados Celsius.
del agua a presión atmosférica normal, Fahrenheit, común en países como Estados Unidos. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Kelvin, usadas en ciencias, comienza en el cero absoluto, 0 kelvins, donde las partículas tienen energía cinética mínima. Por ejemplo, la temperatura promedio de la superficie del Sol es de unos 5.500 grados Celsius o 5.773 grados Kelvin. Como tercer punto, la propiedad intensiva. La temperatura no depende de la cantidad de materia presente en el sistema, sino de la energía promedio por partícula. Por ejemplo, si mezclas 100 mililitros de agua a 50 grados Celsius con otros 100 mililitros de agua a 50 grados Celsius, la temperatura seguirá siendo 50 grados Celsius, aunque ahora tengas el doble de agua. Ahora tenemos la influencia en los estados de la materia. La temperatura afecta a los estados de la materia, ya que determina si las partículas están compactas, sólidas, menos unidas, líquidas o libres, gaseoso. Ejemplo, al calentar hielo, que está en el estado sólido, se derrite a 0 grados Celsius y se convierte en agua, pasa a estado líquido. Si sigues calentando, el agua hierve a 100 grados Celsius y se convierte en vapor, pasa a estado gaseoso. Otra característica es la relación con el calor. Aunque están relacionados, calor y temperatura son diferentes. Recordemos que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio y el calor es energía transferida entre cuerpos de diferentes temperaturas. Por ejemplo, si tocas un objeto metálico que esté caliente, el calor se transfiere de él a tu piel, pero el objeto conserva su temperatura mientras cede esa energía. Como último punto, tenemos efectos perceptibles. La temperatura determina fenómenos como la dilatación térmica, que es al aumentar la temperatura, los materiales se expanden debido al aumento en el movimiento de sus partículas. Por ejemplo, los rieles de un tren se expanden en verano debido al calor, por lo que se dejan pequeños espacios entre ellos. También tenemos el cambio de estado, que es el aumento o disminución de temperatura que provoca transiciones como fusión, ebullición o congelación. Por ejemplo, al enfriar vapor de agua se condensa en líquido y al enfriarlo más se congela en hielo. Y finalmente tenemos conductividad térmica, que son los materiales que conducen el calor de manera diferente según su naturaleza. Por ejemplo, un cuchillo de metal se siente más frío que una cuchara de madera, ya que el metal transfiere calor más rápidamente en tu mano. Con esto concluyo las características principales de la temperatura. Bien, vamos con nuestro siguiente tema, la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es una forma de energía asociada al movimiento de un objeto. Se define como la cantidad de trabajo necesario para acelerar un objeto, con masa desde el reposo hasta una velocidad relativamente determinada. Una vez que el objeto ha alcanzado esta velocidad, conserva esta energía siempre que su velocidad no cambie. Hay que entender que la energía cinética se mide en joules, la masa del objeto en kilogramos y la velocidad del objeto en metros por segundo. La energía cinética depende de dos factores. 1. La masa del objeto. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la energía cinética. 2. La velocidad del objeto. La energía cinética aumenta cuadráticamente con la velocidad, es decir, si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadriplica. Es un concepto fundamental en la física clásica y se aplica en áreas como la mecánica, la ingeniería y la astronomía. Un ejemplo experimental que es sencillo de entender
para observar la energía cinética es el uso de una bola rodando por una rampa inclinada. Los materiales necesarios para este experimento serían una rampa, que puede ser un trozo de madera o un cartón, una bola, que puede ser de metal, plástico o de goma. 3. Una regla o una cinta métrica. 4. Un cronómetro, el cual puede ser opcional. Y 5. Una balanza para medir la masa de la bola. El procedimiento es el siguiente. 1. Colocar la rampa en una superficie elevada para que tenga inclinación. 2. La masa de la bola. Mide la masa de la bola y anótala. 3. Hay que dejar caer la bola desde diferentes alturas sobre la rampa, permitiendo que ruede hacia abajo. 4. Observar la velocidad que alcanza la bola en el punto más bajo. Para calcularla, hay que medir el tiempo que tarda en recorrer una distancia específica al final de la rampa. Y 5. Calcula la energía cinética en el punto más bajo, en donde la masa de la bola es la velocidad de la bola al final de la rampa. Puedes estimarla con la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Las observaciones son las siguientes. Si la bola adquiere una energía cinética a medida que desciende la rampa, transformando la energía potencial gravitacional en energía cinética. Si usas bolas de diferentes masas o las dejas caer desde distintas alturas, notarás que la energía cinética aumenta con la masa y la altura inicial, ya que la velocidad final será mayor. Este experimento ilustra cómo la energía cinética depende del movimiento del objeto y se puede medir directamente. La fórmula matemática para calcular la energía cinética es igual a energía cinética igual a 1/2 por la masa del cuerpo en kilogramos por la velocidad del cuerpo en metros por segundos. Y a todo esto, ¿cuál es la función de la energía cinética? En el campo de la física, la energía cinética es la asociada a los cuerpos en movimiento y representa el esfuerzo que permite que un objeto pase del estado de reposo al movimiento a una velocidad específica. Cuando el objeto está en reposo, su energía cinética es de 0. Bien, ¿y quién produce la energía cinética? La energía cinética es, junto a la energía potencial, una forma básica de energía. La energía cinética se define como la energía que produce por el movimiento de los cuerpos. Cuando mayor es la velocidad que adquiere un objeto, mayor será su energía cinética. En este tipo de energía entra un juego entre la masa y la velocidad. Bien, y por último tenemos cuáles son los tipos de energía cinética. La energía cinética está directamente relacionada con el movimiento de un objeto, como lo antes mencionado, por lo que podemos distinguir dos tipos de energía cinética. La energía cinética de traslación, en la que el objeto describe una trayectoria lineal, y la energía cinética de rotación, en la que el objeto gira sobre sí mismo. Hola, yo soy Hanna y les hablaré sobre la ley cero de la termodinámica. Para entender esto, debemos de saber que la física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos de manera teórica y experimental con un lenguaje matemático. Y la física se divide en varias ramas, como la mecánica, la termodinámica, la electromagnetismo, entre otras. Ok, la termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la temperatura y la energía. Esta se enfoca en entender cómo se transfieren y se convierten en las formas de energía. Bueno, ¿y qué es la temperatura? La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. La temperatura se divide en grados Celsius o en grados Kelvin. ¿Y qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere de un sistema a otro debido a una diferencia de temperatura.
El calor siempre se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío. Bueno, ¿y qué es el equilibrio térmico? Este es un estado en el que la temperatura es constante en todo el sistema. En este estado no hay transferencia de calor entre los sistemas en equilibrio térmico. Bueno, ahora les hablaré sobre la ley cero de la termodinámica después de darles esta pequeña introducción. Bueno, la ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. Esto significa que si hay tres sistemas, A, B y C, y A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, entonces A también está en equilibrio térmico con C. Bueno, como ya vimos, pues están en equilibrio térmico. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la ley cero? La ley cero es importante porque nos permite definir la temperatura de un sistema de manera precisa. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema y la ley cero nos permite comparar las temperaturas de diferentes sistemas. Bueno, para entender un poco más sobre la ley cero, ahora les daré unos ejemplos que en algunos de estos sería un termómetro. ¿Por qué? Porque un termómetro es un dispositivo que mide la temperatura de un sistema. La ley cero nos permite asegurarnos de que el termómetro esté en equilibrio térmico con el sistema que se está midiendo. Ahora el segundo es un café caliente. Bueno, ahora pues imagina que tienes un café caliente en una taza. Si dejas la taza en una mesa, el café se enfriará gradualmente hasta que alcance la temperatura de la habitación. En este caso, pues tenemos un ejemplo de la ley cero porque el café y la habitación están en equilibrio térmico. Bueno, y en conclusión, la ley cero de la termodinámica es un concepto fundamental que nos permite entender las relaciones entre la temperatura, el calor y la energía. Esta ley establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. La ley cero es importante porque nos permite definir la temperatura de un sistema de manera precisa y comparar las temperaturas de diferentes sistemas. Y bueno, la importancia de la ley cero, como ya dijimos, radica en que nos permite definir la temperatura de un sistema de manera precisa y comparar las temperaturas de diferentes sistemas. Esto, obviamente, es súper fundamental en la termodinámica, ya que la temperatura es una propiedad clave que determina el comportamiento de los sistemas. Además, la ley cero tiene implicaciones prácticas importantes. Por ejemplo, nos permite diseñar termómetros precisos que puedan medir las temperaturas de un sistema con precisión. También nos permite entender cómo funcionan los sistemas de refrigeración y calefacción que dependen de la transferencia de calor entre sistemas. Bueno, en resumen, la ley cero de la termodinámica es un concepto fundamental que nos permite entender la relación entre la temperatura y el equilibrio térmico entre sistemas. Su importancia radica en que nos permite definir la temperatura de un sistema de manera precisa y comparar las temperaturas de diferentes sistemas. Y eso sería todo sobre la ley cero de la termodinámica. Muchas gracias. El calor es una forma de energía que se transfiere entre sistemas debido a una diferencia de temperatura. En física, el calor se define como la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. El calor se representa con la letra Q mayúscula y sus unidades en el sistema internacional son los julios, que se representa con una J mayúscula. Conceptos clave. 1. Temperatura. Medida de la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. 2. Calor específico. Cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia en 1 grado Celsius. Ejemplo. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo y grado centígrado. Es decir, hay que suministrar
una caloría a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. 3. Capacidad calorífica. Cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de un sistema. En condiciones normales, el agua tiene una capacidad calorífica de 1 kilocaloría por gramo y por grado Celsius. Tipos de transferencia de calor. 1. Conducción. Transferencia de calor a través de un material. Ejemplo, pones un tenedor sobre el fuego directo y el calor se transfiere a través del tenedor. 2. Convección. Transferencia de calor a través del movimiento de fluidos o gases. Ejemplo, el movimiento del agua en una cacerola hirviendo. El agua del fondo se calienta y aumenta de volumen y sube, mientras que el agua de la superficie baja. Este ciclo se repite una y otra vez. Radiación. Transferencia de calor a través de emisión y absorción de radiación electromagnética. Ejemplo, la transferencia de calor por radiación se produce cuando se emiten o absorben microondas, radiación infrarroja, luz visible u otra forma de radiación electromagnética. El calor influye del cuerpo más caliente al más frío, hasta que ambos cuerpos llegan a una temperatura de equilibrio. Cuando esto sucede, se dice que los cuerpos están en un equilibrio térmico. Leyes de la termodinámica. Primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Segunda ley. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta. Para calcular la cantidad de calor que gana o pierde una muestra, se puede utilizar la ecuación Q, masa por calor específico, sobre delta T, donde M es la masa, C es el calor específico y delta T es el cambio de temperatura. Ejemplos de aplicaciones del calor: motores térmicos, refrigeración, calefacción, procesos industriales, sistemas de climatización. Con toda esta información y lo que anteriormente dije, se puede decir que estas definiciones se encuentran diariamente en nuestras vidas. Hace que funcionen nuestros refrigeradores, nuestros microondas, nuestras estufas, etcétera, etcétera. Por lo cual, estas cosas siempre estarán presentes en nuestro día a día. Gracias por su atención. El modelo matemático de la temperatura se basa en el uso de ecuaciones para describir y predecir cómo cambia la temperatura en un sistema, esto bajo diferentes condiciones. Estos modelos son esenciales en la física, la ingeniería y las ciencias ambientales, y se aplican en áreas como el diseño de dispositivos, el estudio del cambio climático y el análisis térmico de los materiales. Hay varios conceptos fundamentales que tenemos que entender para saber cómo es que funcionan estos modelos. Primero, la temperatura, que es una medida de la energía cinética promedio en las partículas de un sistema. Matemáticamente se relaciona con el equilibrio térmico y la transferencia de calor entre cuerpos. Y esta transferencia de calor ocurre de diferentes maneras. La conducción es cuando el calor se transfiere a través de un material sólido. La convección es el movimiento de calor en fluidos como líquidos y gases debido al movimiento de sus partículas, y la radiación, que es la transferencia de calor en forma de ondas electromagnéticas. En cualquier modo, antes de hacer uso de algún modelo matemático, tenemos que saber cuáles son las variables que nos están dando y con las cuales vamos a definir un poco el camino de este modelo. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta las propiedades del material, la conductividad térmica, el calor específico y la densidad, las cuales afectan a la distribución térmica. Y una de las variables más importantes a considerar es la temporal, ya que la temperatura cambia con el tiempo, y para esto hay una ley que nos ayuda a entender un poquito más esto. La ley de enfriamiento de Newton postula que la razón del cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Pero para entender esto vamos a aplicar un sencillo ejemplo. Supongamos que tenemos una taza de café o una bebida caliente que está a la temperatura de 80 grados centígrados
y la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Así que empezamos a hacer nota de cuánto es la temperatura que tiene la taza de café cada 10 minutos y nos vamos a ir dando cuenta que esta temperatura va a ir bajando. Supongamos que a los primeros 10 minutos pasa de tener 80 grados centígrados a 40 grados centígrados. Entonces podríamos suponer que dentro de 10 minutos va a bajar otros 40 grados centígrados. Pero nos damos cuenta de que esto no es así y que al contrario de lo que nosotros pensamos, la temperatura que ahora tiene son 27 grados centígrados, o sea que solo bajó 13 grados. Y si lo volvemos a medir dentro de otros 10 minutos, vamos a ver que va a medir ahora unos 22 grados centígrados. Y esto es lo que nos dice la ley de Newton, ya que mientras la temperatura esté más alejada de la temperatura ambiente, más rápido va a perder esos grados centígrados. Y mientras más se vaya acercando a la temperatura ambiente, va a ser más lento el proceso para que se enfríe. Por lo que al aplicarlo en nuestro ejemplo ya antes comentado, podríamos notar que al inicio la temperatura de la bebida era de 80 grados centígrados y el ambiente eran de 20 grados centígrados, con una diferencia de 60, lo cual es bastante y es por eso que pierde más rápido la temperatura, a diferencia de que cuando va pasando el tiempo, la temperatura baja hasta los 27 grados centígrados y es más cercana a la temperatura ambiente, por lo cual su pérdida va a ser mucho menor. Ahora vamos a escribir esto en una ecuación. Bueno, la rapidez de enfriamiento o la razón por la que cambia la temperatura debe de ser expresada con una derivada. Entonces deberíamos de escribir lo siguiente: dt mayúscula sobre dt minúscula, donde la t mayúscula vendría siendo la temperatura y la t minúscula la variable del tiempo. Y esto es proporcional a la diferencia de la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Entonces escribiríamos T mayúscula, que serviría como la temperatura del objeto, menos T mayúscula con una M minúscula, que sería la temperatura medio o la temperatura ambiente. Claro que sin olvidarnos de poner la letra K, ya que esta va a funcionar como la constante en esta ecuación y sin esta letra la ecuación no podría resolverse. Como ya mencionamos antes, los modelos matemáticos de la temperatura no solo se usan en la física, ya que se pueden aplicar a diferentes ciencias. Por ejemplo, los modelos multiescala, que se utilizan en sistemas más complejos como los del clima global, donde se combinan ecuaciones que modelan diferentes escalas temporales y espaciales. Por ejemplo, la dinámica de fluidos para los océanos o los modelos de radiación para la atmósfera. En conclusión, el modelo matemático de la temperatura es una herramienta versátil que permite comprender y predecir fenómenos térmicos en una amplia variedad de contextos, desde problemas simples como calentar una barra metálica hasta complejos modelos de predicción climática. Estas ecuaciones constituyen la base de muchas aplicaciones prácticas y teóricas en la ciencia moderna.